Venezuela está a 67 días para su próxima elección presidencial. Por eso, el día de hoy conversaremos con el politólogo y presidente de Poder y Estrategia, Ricardo Ríos, para hablar sobre el escenario político electoral en el país. Hola Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Gracias por la invitación. Un saludo a todos tus oyentes de Buenos Días. Ricardo, estamos en esta cuenta regresiva a 67 días para la elección presidencial. A tu juicio, ¿cuáles son los desafíos en este momento del cronograma electoral, pues de cara a esta fecha histórica para el país? Sí, bueno, lo primero que hay que señalar es que esto no es una elección común. Nosotros desde hace unos cuantos años, como ya sabemos, no estamos en un sistema que podamos decir una democracia plena. Eh, Conversando con distintos grupos focales, alguien lo resumía de esta manera, decía, si las elecciones son libres y justas, no son con Maduro, si son con Maduro, no son libres y justas, ¿no? Me pareció una frase muy elocuente que resume un poco cuál es la situación. Esto creo que pone pues sobre la mesa y de relieve el punto más importante, que es la posibilidad o no de una transición. Pudiéramos hablar de números, de estadísticas, de candidatos favoritos, pero efectivamente el tema es la probabilidad o la realidad de concretar un cambio político por vía electoral, ¿no? En este momento, evidentemente, hay un favorito que es Edmundo González, que prácticamente triplica la intención de voto de Maduro. Sin embargo, también es cierto que dependen unas amenazas sobre esa candidatura justamente en vista de su favoritismo, ¿no? Entonces, en caso de pasar ese escenario, pues se reconfiguraría completamente a apenas 60 días el escenario electoral. Ahora bien, ¿qué posibilidades reales hay de una transición política por vía electoral? Esa es la gran pregunta. Estamos trabajando en esos escenarios y en este momento luce viable, no solamente por el gobierno está electoralmente derrotado, sin embargo, políticamente no lo está en vista del control institucional que tiene. Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades de con los costos de permanencia versus los costos de salida? Y una de las cosas que nosotros también hacemos énfasis es en no analizar el gobierno como un ente monolítico único. Es decir, allí hay actores que tienen intereses que pueden estar dispuestos a una negociación por sus características, porque se están viendo en un futuro como alternativa de poder en unos años, en vista que hay un agotamiento actualmente, pero hay otro que no. Hay otro sector que también muy poderoso, o sectores dentro del gobierno que pueden ver esto con mayor dificultad, Marjorie. Ricardo, en cualquier país parece lógico que la intención de voto vaya relacionada con la transparencia del proceso electoral. En el caso de Venezuela, que tú señalas que es una situación atípica, la mayoría de las encuestadoras han hablado de una intención de voto elevada. ¿Tú crees que en el país funciona la inversa? Es decir, entre más desafíos, la gente tiene más clara su voluntad de votar. Sí, en la medida que sucede, nosotros como país hemos vivido muchas etapas en los últimos, por lo menos 10 años, en donde se han, digamos, intentado desde la oposición diversas vías para la toma del poder, desde vías insurreccionales, vías, digamos, no electorales, y ninguna ha sido efectiva, ninguna ha sido eficaz, más allá del tema del cuestionamiento ético o no en política y en la toma del poder, no es justamente esa la variable principal a analizar, sino la eficacia política. Ninguna de esas vías fueron eficaces. Ahora, se retoma la vía electoral, en este momento además con una coalición importante. Sin embargo, o adicionalmente, hay una intención de voto favorita y con amplia ventaja para un sector de la oposición. Y esto hace que se vislumbre la elección como una posibilidad de cambio. Entonces, en la medida que esto sucede, aumenta la intención de voto. Nosotros los números que tenemos actualmente es que el 70%
de las personas encuestadas pues, a nivel nacional manifiestan que definitivamente sí va a votar. Esto es una, digamos, una escala de Likert donde va desde definitivamente sí, probablemente sí, aún no sé. Entonces, entre definitivamente sí voy a votar y creo que sí voy a votar, estamos hablando de 80% de intención de participación. Esto es elevadísimo en la medida además que aumenta la intención de voto, aumenta también la votación sobre las candidaturas opositoras, en vista que justamente digamos, la militancia del gobierno se moviliza sí o sí, ¿no? En la medida que aumenta la intención de voto, ese aumento se transfiere inmediatamente justamente al caudal opositor. Entonces empieza a visualizarse la electoral como posibilidad de cambio y eso resulta sumamente interesante para la posibilidad de generar una transición que adicionalmente, señalo Marjorie, hay como dicen los sociólogos, signos y señales que creo que son interesantes, ¿no? ¿Como El cuáles, por hecho ejemplo? que el hecho que el gobierno le haya ofrecido a Edmundo González custodia del Estado, del SEBIN, esto puede ser interpretado de distintas maneras, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es un tema de seguirle los pasos de cerca al principal candidato opositor, pero también hay un tema de custodia allí, de brindar seguridad y se pregunta uno, bueno, ¿por qué le quisiera el Estado brindarle seguridad al candidato, ¿no? Eso es algo que llama la atención, además de la habilidad del candidato de aceptar la custodia, pero también hay otros elementos, como por ejemplo el surgimiento de nuevos partidos en el seno del chavismo. Estamos hablando del Partido Futuro, es un partido que está dirigido por Héctor Rodríguez y el perfil pareciera, dentro de un ámbito electoral es lógico porque es conquistar un poco el voto más allá del chavismo duro, que es un sector que se ha disminuido muchísimo, por supuesto, pero también están captando y están construyendo la posibilidad de un partido más allá del PSUV, entendiendo el agotamiento que existe. Entonces, pudiera ser una renovación del chavismo que se está visualizando en el largo plazo para otros escenarios. ¿Hay desunión dentro del oficialismo o diferentes grupos luchando por el poder? Mira, la diferencia entre el oficialismo y la oposición es que en la oposición las diferencias son abiertas, son explícitas, porque son distintas organizaciones y sobre todo porque no están en el poder. En el caso de el oficialismo o el chavismo, porque ya incluso el chavismo hay quienes son disidentes del gobierno, hablamos más propiamente del oficialismo, tiene distintos bloques, ¿no? Cualquier coalición en cualquier gobierno del mundo, evidentemente, tiene sus matices. En este caso, es un gobierno muy particular en términos de ejercicio del poder. Y sí, efectivamente, hay al menos 3 bloques de gobierno, ¿no? Que con claras diferencias entre ellos. Uno está por el presidente Maduro y la primera dama, dijo Cabello, que también tiene de los principales pues, activos políticos a nivel regional, que es algo que por poco se habla, y los hermanos Rodríguez, que forman parte de la coalición más cercana al presidente Maduro, por nombrar los 3 principales bloques. Y obviamente cada uno de ellos tiene una visión y un acercamiento quizás diferente a la posibilidad de una negociación que otros sectores. Ricardo, para los escépticos, hablemos un poco de cómo sería ese proceso de transición, tomando en cuenta que lo que se decide el 28 de julio va más allá de un proceso electoral. Sí, bueno, los escépticos tienen también digamos, mucha razón en ser desconfiados en vista de todo lo que se ha vivido. Eh, ¿Qué sucede? También hay otra cosa que pues, es evidente lo que se está viviendo en términos de números, el hecho que el chavismo esté o el oficialismo muy por debajo de la intención de voto que incluso tuvo alguna vez, aumentan las posibilidades
posibilidades de cambio, sin embargo, también aumentan las posibilidades de bloqueo de la vía electoral. Ahora, ¿qué sucede? Que también es cierto que tienen 6 meses, casi 7 meses para una transición administrativa, porque la transición política sería un poco más complejo que eso, ¿no? Entonces, allí pudiera ocurrir cualquier cosa. Sin embargo, la transición o la negociación no inicia el 28 de julio. Pienso que la negociación ya se está dando, hay sectores conversando, como es lógico, y el escenario que nosotros manejamos es que si llegamos en estas condiciones, con estas candidaturas, al 28 de julio, es porque ya una transición y una negociación está acordada, está montada. De otra manera, no vamos a llegar al 28 de julio en esta condición. Esto quiere decir que se puede o posponer la elección o suspender o eliminar las principales candidaturas opositoras. Ese pudiera ser el escenario. Si eso no ocurre, sería un signo evidente que ya hay una negociación. Y luego hay otros desafíos adicionales, como por ejemplo que se reconozca que la oposición logre comprobar que sacó la votación que efectivamente saque, que lo logre comprobar, pero además luego viene el proceso de aceptación por parte del oficialismo de ese resultado, porque recordemos, por ejemplo, lo que sucedió en 2015 con la Asamblea Nacional, en donde en las primeras de cambio se acepta el resultado, pero unos días después aparece la figura del desacato, ¿no? Que es la forma efectiva de desconocer el resultado. Entonces tenemos 6, 7 meses en donde pudiera haber cualquier jugada de esta naturaleza y eso complica aún más la transición, pero no hay duda que en todos estos años esta es la probabilidad más alta que se haya vivido de un proceso real de transición, siempre y cuando haya una negociación. En la elección se va a dar, y en esto soy enfático, sí y solo sí hay una negociación con la posibilidad de hacer un pacto de convivencia. Bueno, con bastante tiempo de antelación se ha hablado acerca de la intención de voto del venezolano. ¿Qué pasaría? Sabemos que no podemos predecir, pero en base a tu experiencia como politólogo, me gustaría que hiciéramos el ejercicio de manejar escenarios. Si se avanza en esto que se ha especulado sobre una posible suspensión de la fecha de las elecciones. Bueno, fíjate, creo que hay dos escenarios que son de los más probables, que es el bloqueo de la candidatura de Edmundo González o la suspensión de la elección, ¿no? En caso de bloquearse la candidatura de Edmundo González, hay otras candidaturas allí emergentes que en este momento no lucen como favoritas, pero cambiando ese escenario, el electorado va a tomar una decisión que es enfocarse en esas candidaturas y otros simplemente se van a abstener. De qué tamaño son los bloques dependerá de la dinámica. Y el otro escenario es el que tú planteas, que es un escenario de suspensión, que cualquiera de estos dos escenarios tendría un alto costo en términos internacionales para el gobierno de Maduro. Recordemos que Petro y Lula están muy pendientes de la situación, en vista también que serían los principales afectados ante un tsunami migratorio, como hemos advertido, en caso de continuar Maduro, que es otra de las cosas que muestran las encuestas, la altísima intención de migración si Maduro continuara en el poder durante, bueno, los próximos años. Entonces, el hecho de suspender las elecciones implicaría un alto costo internacional. Sin embargo, es un costo mucho más bajo que la salida del poder para algunos grupos dentro del oficialismo y por eso pudiese ser uno de los escenarios a manejar, que además las excusas, porque no serían razones, serían múltiples, pueden ser desde excusas técnicas hasta excusas políticas como un posible conflicto fronterizo con Guyana, por ejemplo. Sí, ¿le importa al gobierno de Maduro, según tu opinión, la opinión justamente y las consecuencias que una medida como esta pudiese tener en la comunidad internacional? Sí, porque más allá que la opinión son los efectos prácticos y económicos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, estamos hablando del caso de las sanciones. Estados Unidos hace digamos, una extensión de las sanciones, pero con unos asteriscos.
Esos asteriscos son, mira, podemos dar licencias especiales para ciertas empresas petroleras y esas licencias especiales van a estar amarradas a cuál sea la situación política, esa aprobación de licencias especiales. Entonces, cuando hablamos de comunidad internacional, no es solamente opinión, sino también consecuencias prácticas, no solamente en lo económico, sino también en la movilidad. Vimos ayer que la Corte Penal Internacional decreta, lanza una orden de captura, nada más y nada menos que contra Netanyahu, que es el primer ministro israelí, que tiene, bueno, es una figura geopolítica de talla mundial. Y eso, pues, aunque no es una orden de captura que pueda hacerse efectiva en Israel, evidentemente, sí limita la movilización del primer ministro israelí y también tiene unas implicaciones políticas. Entonces, cuando hablamos de comunidad internacional, cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, cuando hablamos de la OFAC, cuando hablamos de la posición de Lula y Petro, todo eso se convierte en una serie de limitaciones en caso de ir pasando las líneas rojas que se están trazando por las circunstancias, que pues limitaría desde el punto de vista económico, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista logístico y político al gobierno. No se trata solamente digamos, de una opinión ética, Marjorie. Gracias, Ricardo, por compartir con la audiencia tus impresiones sobre los desafíos en esta cuenta regresiva para las elecciones presidenciales en nuestro país. Feliz día para ti. Gracias a ustedes por la invitación. Estábamos conversando con Ricardo Ríos, él es politólogo venezolano y además presidente de Poder y Estrategia.